Muy buenos días una vez más. Qué gusto es estar juntos. Vamos a ir al libro de Mateo. El día de hoy vamos a aprender acerca del Señor del sábado. El título de esta predicación es El Señor del sábado. El libro de Mateo en el capítulo 12 nos va a llevar a un punto donde nuestro Señor Jesús está caminando por los campos y de repente los fariseos van a cuestionar algo que él hace y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero a manera de introducción vamos a aprender un poquito acerca del sábado, por qué es tan importante el sábado. Estaba leyendo que los macabeos, no sé si usted ha escuchado de los macabeos, es uno de los libros dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Biblia de los católicos, hay una sección, hay un libro que se llama Los Macabeos, pero más allá de eso, los Macabeos es parte de la historia judía y es una familia que es de importancia porque los Macabeos se levantan en algún momento para independizar al pueblo de Israel de la opresión, en este caso griega, y ellos son muy reconocidos, los Macabeos. Y hay una historia acerca de los Macabeos real dentro de la historia universal que dice que estas personas, esta familia de los Macabeos, tenía tan arraigado el sentimiento, el obedecer lo que decía la Escritura con respecto al sábado, que un día viene el ejército invasor y van a pelear contra los Macabeos y los Macabeos deciden no levantar la espada porque es sábado. Y entonces dicen, bueno, si ustedes van a pelear contra nosotros el día de hoy, que es sábado, que para nosotros es sagrado, van a tener que masacrarnos a todos porque no nos vamos a defender. Y el ejército enemigo, obviamente, irrespetuoso, no teniendo en cuenta nada de lo que Dios dice, masacra a más de 1000 personas. Y se registra en la historia universal que fueron masacrados porque no quisieron pelear en sábado. Más para que tengamos una idea de qué tan profundo es el sentir en estas personas con respecto al sábado. Y en el capítulo 12, que vamos a estudiar el día de hoy de Mateo, podemos ver una de las actitudes más reprobables del ser humano al rechazar a nuestro Señor Jesucristo. En el sistema judío, el guardar las tradiciones era de suma importancia. Así que cuando Jesús no guardó la tradición judía del sábado, para ellos fue el punto fulminante de todo. No pudieron soportar más. Ese fue un punto a donde dijeron, no, ya, él ya se pasó, ya llegó al extremo, al colmo, porque el día de reposo para ellos era la personificación absoluta de su sistema legalista. En todo su sistema legalista, ellos lo habían centrado en ese día. Y cuando vieron que él violó esa tradición rabínica del sábado, fue como darle un certero golpe a su corazón y dijeron, hasta aquí. Y a partir de ese entonces, dice la Escritura, que empiezan a ver cómo matarle, cómo destruirle, cómo llevar a cabo. Empezaron ellos a maquinar cómo hacer para que pudieran detener a este Jesús de Nazaret. La palabra sábado, el Shabbat, significa cesar, significa dejar de hacer toda actividad. Es un día de reposo. Era el día en el que se tenía que detener todas las actividades que se hacían los otros días. Y cuando Dios creó al mundo, dice la Escritura que en el séptimo día descansó. Usted lo ha leído en el Génesis. Ese día sería un día de descanso para Israel. Nada más que cabe aclarar que Dios no descansa el día séptimo porque se haya cansado. Eso es importante de establecer porque hay gente que dice, ¿qué? ¿Se cansó? No. Dice la Escritura que tenemos un Dios que no duerme, que no descansa. A Él no le afecta como a nosotros los seres humanos que somos débiles. Él descansa para instituir algo para el ser humano. Y dentro de la Escritura, dentro de los 10 mandamientos, el Señor da este mandamiento. Así que vamos a la primera escritura de esta mañana, que es Éxodo. En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículos del 9 al 11. Dice así la Escritura: 6 días trabajarás
y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora es importante entender que a pesar de que Dios descansó el séptimo día, como les decía, Dios no ordenó a los hombres antes de la ley guardar el séptimo día. No fue hasta que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos a donde se expresa por primera vez que se debe guardar ese día. Antes de la ley de Moisés no había una instrucción que se guardara ese día en ese sentido. El mandamiento de guardar el sábado es el único mandamiento, escuche lo que le voy a decir, no moral. Estamos estudiando en el libro de Romanos los miércoles, cuando hemos tenido oportunidad de juntarnos y de estudiar el libro de Romanos, que Pablo escribe a los cristianos fuertes y a los cristianos débiles y les dice, hay cosas que no son cuestiones morales, a donde nosotros tenemos que aprender a convivir y amar a los hermanos que no son tan fuertes. Y habla acerca de comida y de bebida y de guardar ciertos días, que en este caso es el sábado. Y dice Pablo, el que es débil no critique al que es fuerte, y el que es fuerte no menosprecie al que es débil. Y en este punto el mandamiento de guardar el sábado es el único mandamiento, escuche, no moral, es una orden ceremonial que fue únicamente entre Dios e Israel. Los otros 9 mandamientos son absolutamente morales. La razón por la que sabemos esto es porque en el Nuevo Testamento cada uno de estos mandamientos, de estos 9 mandamientos que le digo que son morales, se van a repetir, excepto el de respetar el sábado. No se repite en el Nuevo Testamento porque es un signo ceremonial único, al igual que la circuncisión. Pero es importante entender que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de sus discípulos, el sábado era sumamente importante, una ley ceremonial. Y es una ley que no está vinculada a la iglesia, solamente fue para Israel. Así que el Señor honraría el sábado, porque escuche, el Señor va a honrar el sábado, pero conforme a lo que Él estableció, no a lo que establecieron los hombres. Porque esta mañana aprenderemos que los judíos, los fariseos propiamente dicho, habían hecho del sábado un momento tan difícil. Y ahorita vamos a ir, les voy a mencionar algunas cosas que ellos decían que no se podían hacer el sábado, que suenan increíbles. Pero el Señor honrará el sábado, pero no de acuerdo a la perspectiva de los fariseos, sino a la perspectiva que Él tiene. Cuando llegaba el sábado, las leyes, las reglas, las rutinas tenían que mantenerse al pie de la letra como los fariseos lo habían marcado. Y esto hizo que fuera un día difícil, un día que en lugar de servir para descansar, sería un día donde se trataría de no romper las normas que ellos habían establecido. No sé si usted está familiarizado con la palabra Talmud. El Talmud es el libro que contiene la recopilación de la tradición oral judía acerca de la religión y de las leyes que Dios había establecido. Y en este libro que se llama Talmud, los judíos establecieron una serie de leyes que, por ejemplo, escuche, esto es lo que no podían hacer los sábados. Decían, el sábado no podrás caminar más de 14 kilómetros y medio, por ponerle una cifra. Si caminas más de 14 kilómetros y medio, entonces has roto el sábado. Pero si vas a caminar más de 14 kilómetros y medio, son medidas que ya se están traducidas, ¿no? Si vas a caminar más de esa distancia, asegúrate un día antes o unos días antes que cuando llegues al 14.5, ahí tengas comida, para que entonces puedas considerar ese punto como tu casa
abastecerte y puedes caminar otros 14.5 kilómetros. Y entonces habían establecido una serie de cosas y de una lista larguísima, interminable de cosas que parecen ser hasta a veces absurdas, como decir que no podrías llevar cargando tú algo que pesara más que un higo seco. ¿Conoce los higos? Se decía que las mujeres no podían ponerse sus joyas porque pesarían más que un higo. No podías llevar nada para comer que fuera más grande que una aceituna. Está escrito en el Talmud. Y dice que si de repente tú te comías una aceituna y la aceituna estaba en mal estado, no podías tirarla y decir, es que no servía, y comerte otra. Ya habías comido una, si estaba en mal estado, ni modo, te había tocado. Si lanzabas un objeto al aire y lo atrapabas con la otra mano con la que no lo habías lanzado, ya habías quebrantado la ley. Pero si lo agarrabas con la misma mano que lo habías lanzado, estaba bien. Llegó al grado de que si estabas cenando y venía el Sabbat, porque el Sabbat empezaba desde el viernes a partir de las 6 de la tarde y terminaría hasta el sábado hasta las 6 de la noche. ¿Ha escuchado la expresión de sol a sol? Aquellos que hemos en algún momento estado en alguna ranchería donde no hay electricidad o donde no hay televisión, a donde dices a las 6, 7 de la tarde, cuando el sol ya empieza a caer, cuando ya empieza a caer la tarde, dices, bueno, ya se está terminando el día. Bueno, pero es que no hay luz, no hay electricidad, pero en aquel entonces, imagínense, no había eso. A las 6, 7 de la tarde, cuando el sol ya se está ocultando, si tú estabas cenando y de repente te tomaba el Sabbat por sorpresa, escuche, y tú estabas extendiendo tu mano para tomar un alimento y en ese momento caía el Sabbat, estabas obligado antes de poner tu brazo otra vez a su posición normal, tenías que soltar lo que estuvieras comiendo porque estabas cargando algo más que un higo seco. O sea, eran cosas que decías, no puede ser, era una carga, había que estarse cuidando de tantas cosas. Un sastre no podía salir a la calle en el Sabbat con una aguja porque tal vez caería en la tentación de querer remendar algo en alguna ropa. No podrías revisar la ropa de alguien que tal vez tuviera un insecto porque tendrías la tentación de matar al insecto. Las mujeres no se podrían ver al espejo porque a lo mejor encontrarían alguna cana y se quisieran arrancar la cana. No podían hacer casi nada. Era una carga, era casi imposible. No podías vender, no podías comprar, no podías lavar, no podías enviar una carta. Incluso si se la dabas a algún no judío que la llevara, no podías hacer eso, no podías encender fuego. E incluso los judíos conservadores del día de hoy, los que llevan esto al pie de la letra o que intentan, ahora ha visto que hay unos timers que le llaman. ¿Conoce esos que a donde les conectas los aparatos y lo programas para que se prenda y se apaga a cierta hora? Bueno, pues ahora los judíos programan para que las luces se prendan a cierta hora en el Sabbat y ellos no tengan que ir a prenderlo, porque no se podía prender ningún fuego. No podías echar agua fría en agua caliente. Sí podías echar agua caliente en agua fría. No podías poner a hervir un huevo. Yo las estaba estudiando, leyendo y decía, no puede ser, ¿a qué grado llegaban? No te podías bañar porque llevabas el riesgo que el agua cayera y lavara el piso y entonces se tomaría como que habías lavado el piso. Y yo pienso y digo, todos yo creo que en algún momento hemos sido medios judíos respetando el Sabbat cuando no te quieres bañar el sábado. Si había una vela encendida no podías apagarla. No podías mover las sillas porque entonces dejarías un surco en la tierra. No había intercerámica en aquel momento, ¿verdad? Imagínense. Y eso continuaba y continuaba, y si se trataba de granos, alimentos, vino, leche, todo, no había nada fuera de el sábado y las leyes que estaban, la imposición para ese día de parte de los judíos era terrible. No podías limpiar la ropa el sábado, era complicado quitarle la suciedad a la ropa que te manchara sin violar la ley.
No podías llevar suficiente tinta para escribir, estaba prohibido coser, arar, cosechar, amarrar, trillar, cernir, moler, limpiar, amasar, hornear, esquilar, teñir lana, separar 2 hilos, coser 2 puntadas, ir de cacería, desollar, sazonar, preparar la piel. Había tantas cosas: construir, destruir, encender un fuego, apagar incendios, golpear con un martillo, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue la lista. Y los sábados para ellos era, en lugar de un día de descanso, decir, llegó el sábado, era una carga porque había que estar vigilando que no quebrantaras la ley. Imagínate eso como día de reposo. Era un dolor de cabeza, imposible descansar, no se podía hacer nada. No es extrañar que cuando escuchan al Señor Jesús decir, vengan a mí los que están cansados y trabajados, porque ya estaban hasta acá del sábado. El sábado se centraba todo y las personas se encontraban bajo esta increíble carga. Y eso se suponía que era el día de reposo. Y entonces Jesús se acerca y hace caso omiso a estas cosas, y eso enfurece a los líderes religiosos. Y así es como entramos a Mateo 12:1. Ahora, parece que lo vienen vigilando. Parece que andan detrás de él viendo qué hace y qué no hace. Mateo capítulo 12, versículo 1, que es la sección que esta mañana vamos a estudiar, nos muestra un incidente que hay. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, entiéndase, como el sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. En aquel momento en el que se está situando la escritura, nos dice que Jesús se trasladaba de un lugar a otro. No sabemos qué cantidad de kilómetros o pies de distancia habría entre el lugar de donde él sale al lugar a donde él va. Y debemos recordar que solamente estaba permitido cierta cantidad de distancia. Y él y sus discípulos se están trasladando de un lugar a otro en el día sábado. La ley de Dios no decía que nada más ciertos kilómetros o ciertos pasos. Eso lo habían impuesto los judíos. Y aquí está Jesús y sus discípulos trasladándose de un lugar a otro. De alguna manera están viajando y de alguna forma están violentando la tradición de guardar el sábado. Van atravesando el campo de trigo, de cebada, y el texto nos permite ver que parece ser que es abril, porque en aquella parte del mundo, en este tiempo, se está dando la cosecha y nos dicen que es en abril cuando se da eso. Es como si yo le preguntara, ¿en qué tiempo se dan los mangos aquí en Córdoba? Mayo, abril, sabemos, ¿no? Decimos, pues allá en Veracruz, en tal región, el mango se da en tal lugar. Bueno, el trigo, la cebada en este momento, en tal lugar en el mundo, se da entre este y esta fecha. Y pudiera ser que estuviera ubicado en ese momento, cerca de la Pascua. Normalmente el grano estaría ya maduro, están caminando por en medio de los campos, y Dios en su enorme sabiduría, Dios sabe que los viajeros que iban de un lugar a otro no encontrarían un 724, un Oxxo, algún restaurante en el camino. No hay estas cosas, no hay puestos de gorditas ahí. Pues ahí comemos algo en el camino. Y entonces desde el principio Dios establece y dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25, para cuando alguien va de un lugar a otro y tenga que trasladarse y tenga que comer algo, dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Dios había establecido que tú podías pasar por algún campo, de pasada, arrancar algunos, comer de lo que estaba ahí sin llegar a cortar nada. Me estaba yo acordando que no sé si le ha pasado, si alguno de ustedes lo vivió, de repente vas o íbamos al campo cuando éramos más jóvenes y a lo mejor íbamos a algún lugar y pasábamos por un cañal y
y cortábamos 1, 2, 3 cañas y las pelábamos, nos las comíamos. No había ningún problema. No hay ningún problema. Claro que no vas a llegar con tu torta, ¿verdad? Y vas a levantar la cosecha de la caña. Solo es para que comas algo y no hay ningún problema. Y ese es el punto. Y aquí el Señor proporciona desde Deuteronomio que dentro de la nación de Israel tú podías hacer esto. Era algo común, los discípulos van trasladándose, sienten hambre y por el camino empiezan a arrancar el grano y empiezan a comérselo. Lucas, como les he dicho en otras ocasiones, tiene otra perspectiva y Lucas 6, versículo 1, nos da un poquito más de detalle. Está viendo lo mismo, pero desde otro punto de vista. Y Lucas 6:1 dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, y añade un detalle más, restregándolas con las manos. Esto no era levantar la cosecha. Eso no era una de las prohibiciones del día sábado. Eso era algo que los discípulos hicieron para saciar su hambre. Éxodo 34, 21 dice, 6 días trabajarás, mas en el séptimo descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Pero los discípulos no están arando, no están levantando la cosecha, solamente van de paso, han arrancado algunas espigas, las frotan con sus manos, separan, no sé si alguien está familiarizado con esto, pero tomas el trigo, lo frotas y le soplas y queda el grano y ese es el que te comes. A lo mejor más familiarizado sería como alguna semilla, ha comido alguna semilla o alguna pepita que le partes la cascarita, la botas y te comes lo de adentro. Y estos discípulos están pasando por ahí. El Antiguo Testamento prohíbe cosechar en sábado, pero esto no es cosechar. Pero los fariseos habían llevado este concepto de no cosechar en el día de reposo y lo llevaron hasta ese punto donde ni siquiera podías arrancar un puñado de grano. Dice el Talmud que en el sábado tú no podías llevar mayor cantidad en tu mano de grano que lo que le cupiera al animal es decir, no podías llevar una bolsa de grano, lo único que podías llevar en tu mano era una porción para darle de alimento a un animal, lo que cupiera en la palma de tu mano. Y cuando estos fariseos ven lo que está sucediendo, se desatan en furia. Mateo 12, 2. Y aquí es a donde les digo que parece ser que andan detrás de los pasos de Jesús. No sé si andan escondidos entre las matas ahí viendo qué hace, pero dice, viéndolo los fariseos, eso quiere decir que o estaban cerca, lo andaban siguiendo, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Estos hombres que estaban sumergidos en un montón de tradiciones legalistas que eran insoportables, ponían cargas sobre hombres que ni siquiera ellos llevaban. Porque Dios nunca quiso que el sábado se convirtiera en algo insoportable. Y esas personas, estoy hablando de los discípulos, tenían que trasladarse de un lugar a otro, no llevaban nada, no estaban violentando la ley de Dios, tomaron un puñado de grano. Y por eso Pedro escribe en Hechos, o más bien lo menciona, que es en Hechos menciona Pedro esto, capítulo 15, versículo 10, haciendo referencia a estas cargas, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Reiteradamente se les dijo a estos hombres, ¿por qué ponen cargas pesadas sobre la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar?
Eran legalistas, no hagas esto, no hagas el otro. Dice el Talmud que no podían escupir en el suelo el sábado, que tenían que, si tenían necesidad de escupir, tenían que hacerlo en un trapo. Y tantas cosas. Jesús mismo dijo en Mateo 23:4. Mateo 23:4, Jesús dice: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Por eso reitero, no es de extrañarse que cuando la gente escucha a Jesús decir, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ellos entendieron qué estaba diciendo. ¿No ha escuchado de repente a alguien decir, oye, no, el cristianismo es bien difícil, hay que hacer tanto, te prohíben hacer esto? ¿Lo ha escuchado? ¿O te han comentado alguna vez, no, es que ahí a donde tú vas te prohíben hacer esto? Ay, no puedes hacer esto porque te prohíben hacer aquello. No conocen el judaísmo. No conocen la religión de los fariseos, que era realmente un yugo pesado. Porque el yugo de Cristo dice que es fácil, ligero. Porque incluso con los estándares que tiene, que implica el señorío del Señor, no es nada comparado a eso. Estos hombres distorsionaron por completo realmente el motivo de descanso. Mateo 12, versículo 3. Seguimos en la lectura de Mateo 12, 3. A donde estos hombres han visto a los discípulos arrancar espigas y le reclaman a Jesús y le dicen, oye, ¿qué están haciendo? Jesús les dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Corríjame si estoy equivocado, pero ¿no nota usted un poco de sarcasmo en Jesús al decir, ¿qué acaso no han leído ustedes lo que hizo David y los que andaban con él? ¿No se supone que ustedes son los que saben? Ustedes que están ahí en Mateo 12, lea el 5. ¿O no habéis leído la ley? Ahí en el versículo 5 de Mateo 12. Ahora el 7. Y si supieras qué significa, eso es sarcasmo. Porque se supone que esta gente es la gente que conoce la ley. ¿No has leído? ¿No sabes lo que significa? La implicación, ¿sabe cuál es? No saben lo que dicen, lo que significa. Por eso el Señor les va a dar una enseñanza que nos va a dar a nosotros también en esta mañana. El Señor les va a enseñar 3 cosas. A través de esta lectura que vamos a tener, que vamos a desarrollar, vamos a aprender que el sábado nunca fue pensado para restringir los actos de necesidad. Nunca tuvo la intención de restringir el servicio a Dios y nunca tuvo la intención de restringir los actos de piedad. El sábado era para traer reposo, no una carga. Era para reflejar lo que reflejan los otros 9 mandamientos, el amor hacia Dios y hacia el prójimo. De eso se tratan los 10 mandamientos, porque la primera sección de los mandamientos habla de nuestro amor a Dios a través de la lealtad, la fidelidad, la reverencia, la santidad. Y el segundo grupo, y es por eso que Jesús lo encierra en 2. El segundo grupo es a través del respeto, la pureza, el desinterés, la veracidad, la alegría. Y eso es lo que conlleva los 10 mandamientos, que se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor a Dios y el amor al hombre. Y es lo que Pablo escribe cuando leemos Romanos 13. Acompáñame a Romanos 13. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que el sábado era para reposar, no para que hubiera una carga. Romanos 13, cuando Pablo escribe en el versículo 8, dice, no debáis a nadie nada. Ojo, y como dice la Escritura, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice Pablo, no debáis a nadie nada.
He hablado con algunas personas que tienen a familiares que están graves, que están mal, que están al borde de la muerte y que están pasando por situaciones difíciles, y les he dicho, siempre les he compartido mi experiencia personal. No quedes a deber nada en cuanto a amor se trate. Y le he dicho a mis hijos, hijos, cuando sientas decirle a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, te amo, ten la libertad de ir y decir, papá, te amo. Hoy mi hijo me hizo un regalo y fue y me abrazó y me dijo, papá, te amo. No quedes a deber. Dice Romanos, aquí Pablo escribe y dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y luego el 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Y tú, amado, y yo vamos a cumplir la ley porque nosotros, cuando no matamos, cuando no robamos, no hacemos daño, lo único que buscamos es el bien para nuestro prójimo, estamos cumpliendo la ley porque estamos amando a nuestro prójimo, no buscando hacerle daño. Pero los fariseos no tenían ni idea sobre el amor. Ellos oprimían, intimidaban, aplicaban cargas sobre la gente, eran legalistas, no les importaba otra cosa. Ellos querían que se cumpliera la ley. Por lo tanto, la ley del sábado nunca fue pensada para restringir actos de necesidad. Por eso cuando ven a los apóstoles del Señor, a los discípulos del Señor arrancar espigas, en lugar de decir, oigan, tienen hambre, les podemos servir en algo, necesitan que descansar un momento, pasen, les damos agua, les ofrecemos algo. En lugar de hacer eso, les dicen, ¿por qué están comiendo? No les importaba, no había ese amor por el prójimo. Es sábado y en el sábado no se puede hacer eso. Por eso el Señor Jesús en Mateo 12:3 les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? Ahora, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 21. Vamos a aprender por qué es que el Señor Jesús toma el ejemplo de David. Ahora, ojo, David para el judío, David, Abraham, Moisés, eran figuras muy importantes. Y cuando el Señor toma a David como referencia, se encienden los focos y dicen, ¿qué nos va a decir? Porque David es una figura importante para la historia de los judíos. Y entonces el Señor toma a David y les dice, ¿acaso no han leído lo que David hizo? Pues, ¿qué hizo David? Bueno, el versículo 1 del capítulo 21 de Primera de Samuel dice, vino David a Nob, es un lugar, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Él sabe lo que está pasando, David viene huyendo. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me acomodó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Le está mintiendo, no es verdad, usted lo puede leer después. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Este hombre viene huyendo, tiene hambre. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan, léalo conmigo, sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos?
Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ok, David viene huyendo, tiene hambre, viene gente con él. Ahora estaba leyendo y estudiando que estos panes no son panes comunes. Para las mujeres, señoras o algún hombre que sepa de esto, dice que la forma de hacer estos panes era que se necesitaban 3,5 kilos de harina. Eran panes bastante pesados, grandes, eran unos, y había 12 porque cada uno representaba las tribus de Israel. Y después de cierto tiempo se tenían que cambiar y poner nuevos. Pero este pan no era común. Este pan era solamente para los sacerdotes, era para que estuviera en la presencia de Dios, era algo que Dios había establecido en Levíticos. Acompáñenme a Levíticos. Y la razón por la que le estamos viendo todo esto es porque Jesús dice que no saben lo que hizo David. Pues ¿qué hizo David? Pues comió de un pan que no tenía que comer porque era sagrado. Levítico 24, versículo 5. Y estamos aprendiendo esto porque los fariseos de aquel entonces, en lugar de decir a la gente que va con Jesús, tienen hambre, nosotros les podemos atender, les podemos ayudar en algo, los critican y los juzgan. Y en lugar de tener amor hacia el prójimo, les están exigiendo hacer algo que ni siquiera estaba bien dentro de la ley. Levítico 24:5, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Solamente lo podían comer los hijos de Aarón, que son los sacerdotes. ¿David era sacerdote? No, en este momento ni siquiera era rey. Y aunque hubiese sido rey, nunca sería sacerdote, porque el único rey y sacerdote se llama Jesucristo. Y entonces Jesús les dice a los fariseos, ¿pero acaso ustedes no han escuchado lo que hizo David con los hombres? Pues ¿qué hizo? Pues que un día que andaba huyendo fue a ver al sacerdote y le dijo, danos algo de comer. Y aquel sacerdote le dijo, no tengo más que este pan. Y le dijo, dánoslo. Y lo comió David con sus hombres. Algo sagrado. David comió. Es como, si me permite el ejemplo, digamos que usted tiene mucha sed, que ha caminado mucho tiempo en la selva y de repente se encuentra con una iglesia católica, y de repente usted entra y se toma toda el agua bendita, para que vayamos entendiendo. ¿Entiende lo que le digo? Era algo que dices, esto no es para, esto no es para eso es... Pero el hombre se está muriendo de hambre, es una expresión. El hombre tiene hambre. David y sus hombres comieron el pan. Ahora regresémonos a Mateo 12:14. Vamos a continuar con lo que Jesús está enseñando. Mateo 12:4 dice, dije 14, ¿verdad? Perdón, es 4. Lo bueno es que están atentos. Mateo 12:4, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y me pregunto, ¿por qué Dios permitió esto? Porque, amados, Dios no inventó ninguna ley para revocar la necesidad humana. La ceremonia pasa a un segundo plano ante una necesidad. Y Dios no solo permite a la necesidad hacerle caso omiso a lo ritual. Escuche, en el tiempo de David, cuando él tuvo esta necesidad, Dios pasó por alto eso y dijo, come. Y en el tiempo del Señor Jesús también,
no fue instituido el sábado para oprimir a la gente, sino para descansar. Pero esta gente había cambiado todo el sentido del día del Señor, había cambiado y le había impuesto tantas cargas. Ahora estamos hablando de algo no moral, ¿sí entiende? No estamos hablando de algo moral, estamos hablando de algo no moral. Entiéndase por algo no pecaminoso. Dios pone de lado incluso sus propias ceremonias, leyes no morales, si tiene que satisfacer la necesidad de alguien por amor a los hombres. Pero los fariseos no entienden esto, que el sábado fue hecho para el hombre, para que pudiera descansar y satisfacer sus necesidades. No fue hecho el hombre para el sábado. El caso del adulterio es similar. En el Antiguo Testamento Dios dijo, no cometerás adulterio. Si cometes adulterio, te mueres. Esa era la ley. El adulterio era la única base legítima para romper un matrimonio. Pero Dios misericordioso quita la pena de muerte, ¿cierto? Para que no estuviera atrapada una pareja adúltera incesantemente corrompiendo y quebrantando la relación, se permitió el divorcio solamente en el caso de adulterio. Y Jesús lo deja muy claro en Mateo 5, y eso ya lo estudiamos. Y en Deuteronomio 24 dice que Moisés les dio carta de repudio por algo menos del adulterio. Y la palabra que aparece ahí en Deuteronomio 24 es por algo indecente. Escribe ahí, dice, si te casas y resulta que con la mujer que te casaste hace algo indecente, escríbele carta de divorcio. Y la palabra indecente se traduce como excremento y a lo que se refiere es algo sucio, que no dice exactamente. Pero Jesús dice, se les da por la dureza del corazón de ustedes, es que se les permite, pero solamente en caso de adulterio. ¿Por qué? Porque debido al corazón que Dios tiene, porque Dios no quiere que usted esté sufriendo. Escuche, voy a leerles 1 Corintios 7:15, a ver si esto puede ayudar a aclarar un poco el punto. 1 Corintios 7:15, Pablo, aquí es Pablo, escribe y dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tú como cristiano estás casado con alguien que no es cristiano y el no cristiano decide separarse, Pablo escribe y dice, si ese va a ser el caso, que se vaya. Porque Dios lo que quiere es que tú, cristiano, vivas en paz. Y entonces, el adulterio que al principio fue dicho, el que cometa adulterio, muera. Y yo te pregunto algo, si eso estuviera hasta el día de hoy, así, estricto, ¿cuántos de nosotros estaríamos ya muertos? Porque dice, al que comete adulterio, al hijo que es contumaz, rebelde con sus padres, muera también. Yo me pregunto, digo, si así fuera, todavía hasta el día de hoy, muchos estaríamos muertos. Pero Dios, y aclaro, Él es el único que hace eso. Otra vez, Él es el único que hace eso, el que retoma las cosas como Él lo decide. Porque yo me he preguntado, en el Éxodo leemos, guardarás el día de reposo. Y luego lo platicaba hace un momento con Paco.
Y luego el Señor hace cosas en el día de reposo que parece ser que no guarda el día de reposo. Pero lo que el Señor está haciendo es demostrarle a los fariseos es que no es como ustedes dicen. Y entonces ahora yo entiendo y digo, entonces lo que ellos habían hecho era imponer tantas cargas. Sí, así es. Y el Señor, Él pasa por alto ciertas cosas que ha dicho para el bienestar de su pueblo. Es como lo que acabamos de leer aquí. Si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si un incrédulo no quiere vivir, eres libre. ¿Por qué? Bueno, debido a que Él quiere que experimentes la paz. Ese es el corazón de Dios. Y las reglas para el pan de la proposición tenía una razón, pero la razón no era para evitar que un hombre que tuviera hambre tuviera algo para comer. La ley de la cosecha tenía una razón, pero ciertamente no era impedir que los discípulos hambrientos y su Señor tomaran un puñado de grano. Y Jesús está diciendo, si David pudo violar esa ley divina, entonces uno más grande que David puede violar una tradición rabínica que expresa el corazón de Dios. Y Mateo 12:5, me regreso a Mateo 12:5, dice, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Otra vez. Y platicábamos hace un momento y decía yo, bueno, el día de reposo se supone que no debe uno trabajar. Bueno, no se supone, así estaba establecido, ¿no? Los fariseos habían puesto muchas cargas, pero Jesús dice aquí, ¿no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo? ¿Cómo, dice, los sacerdotes profanan y son sin culpa? ¿Qué significa eso? Que todos los sábados los sacerdotes en el día de reposo profanaban eso. ¿Por qué? Porque trabajaban. ¿Cómo? Encendían fuego, sacrificaban animales, ¿cómo se dice? Desollaban, los ponían en sacrificio. Hacían todas estas cosas que se supone que no se debían de hacer. Levítico 24 nos dice, versículo 8, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Tenían que encender las ofrendas, tenían que sacrificar, tenían que hacer muchas cosas. Y Jesús dice, a ver, entonces los sacerdotes profanaban o no. Sí, claro que lo hacían. Y eran sin castigo. Les está enseñando. Y la enseñanza es que el punto es que Dios no hace normas que se obliguen a sí mismas a ser aplicadas contra lo que es una prioridad más alta, que es servir a Dios. Porque si así fuera, no llevaríamos reuniones los domingos. Tendrían que ser otro día. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Mateo 12:6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Leía un comentario que decía que no alcanzamos a entender completamente esta expresión porque tendríamos que haber vivido el momento, porque no entenderíamos el significado profundo de lo que era para ellos el templo, que era el lugar a donde Dios moraba, y David podía comer los panes porque la ceremonia no invalidaba el cumplimiento de las necesidades. Es decir, en otras palabras, Dios no pone las leyes por sobre las necesidades de la gente. Pero escuche, son cosas no morales, ¿ok? No se vaya a confundir, va a decir, no, sí podemos pecar. No. Son ceremoniales. Y si en el templo los sacerdotes podían profanar las leyes de reposo al hacer el servicio de Dios, entonces dice Jesús,
estoy permitido porque soy mayor que ambas cosas. Y esta declaración de soy mayor que el tabernáculo y que el templo fue para ellos una expresión que no podían soportar. Pero Juan, el apóstol Juan, escribe en el capítulo 1, Juan 1, versículo 14, y este lo conocemos muchos, pero creo que no lo hemos acabado por lo menos yo no acababa de entenderlo por completo. Pero Jesús dice, yo soy mayor que el templo. Y cuando leemos Juan 1:14, donde Juan escribe, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entendemos que Él es el templo de Dios, a donde habita. Él es el Señor, y Él es el que declara que Él es la deidad de Él. Jesucristo, Dios mismo. Mateo 12:7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Estaban condenando a los discípulos que no tenían culpa. Si supieran el sistema ceremonial del sábado, que era solamente una sombra, lo que Dios realmente quiere es un corazón misericordioso. Por eso a mí no me cabe en la cabeza, amados, que un cristiano sea altivo, soberbio, que sea alguien que busque lo propio, que sea solamente, que no haya humildad en la persona, que no quiera ayudar a otra gente. Eso no, a mí en lo personal no me cabe en la cabeza que alguien se diga ser cristiano y no tenga amor hacia otras personas. A mí me cuesta trabajo ver a alguien que tiene hambre, que tiene necesidad y no hacer nada. Dios, que es misericordioso, si ve que su pueblo tiene hambre, quiere que sean alimentados. Y Dios está dando una tremenda lección a estos hombres. Dios no quiere que hagamos caso omiso de las necesidades. Debemos mostrar misericordia, bondad, sacrificio. Eso es lo que Dios quiere, no indiferencia. No que antepongamos rituales o ceremonias a la necesidad de la gente o al servicio de Dios. Creo que Dios a veces deja a un lado sus leyes por el bien de la misericordia. Y es lo que le decía hace un rato, si usted no cree eso, entonces debemos preguntarnos por qué no estamos muertos, por qué hemos pecado. Dios ha invalidado esas ceremonias, esas cosas debido a que Él ama y tiene misericordia. Dios no quiere el divorcio, pero permite que el incrédulo se marche porque Él quiere que tengas paz, quiere satisfacer eso en tu vida. Y debo aclarar una vez más, eso solo lo hace Dios, que tiene el derecho de ejercer esa prerrogativa cuando se pone a un lado su estándar. Porque Dios quiere sobre todo un corazón obediente. Y estos hombres estaban a kilómetros de eso. Ellos no querían piedad, ellos solamente estaban buscando juzgar, criticar, señalar. Mateo 12:8. Sigue, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y al decir que Él es el Señor del día de reposo, o una de dos, o es un blasfemo o Él es Dios. Les está diciendo, ustedes no son responsables del sábado, yo estoy a cargo del sábado. ¿Y saben por qué? Porque en Hebreos 4 dice que ya hemos entrado a ese reposo. Lo vimos hace 2 semanas. A ese reposo que Él tiene para nosotros. Por causa de Cristo es que hemos encontrado ese reposo. El sábado era una figura, una imagen, una sombra del descanso. A través del sábado es que el Señor nos estaba diciendo, vengan a descansar, viene Jesucristo y cumple con todo, y les dice, vengan los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar.
Él satisface las necesidades de su pueblo. Es por eso que el Nuevo Testamento no dice nada sobre la observancia del sábado. Lo platicábamos hace un segundo y decíamos, ¿por qué si la Biblia dice que debería ser en sábado, por qué nos reunimos los domingos? ¿Se lo ha preguntado? Y alguien decía, es que el Papa Pío 15, 12, no sé cuál, un día dijo, vamos a instituir el día de la reunión en lugar de que sea el sábado, que sea el domingo. Y los adventistas dijeron, no, nosotros nos quedamos fieles a la tradición. ¿Conoce a alguien que es adventista? ¿O los sabáticos que les llaman? Que dicen, no, los sábados. Y le platiqué la otra vez que yo viví en Estados Unidos con mi tío que era adventista y que al viernes a las 6 de la tarde se apagaba todo y no se hacía nada. Y al otro día había que ir a la iglesia y si no ibas a la iglesia te decía, salte. Y echaba llave a su casa y decía, no puedes estar en la casa. Vete a caminar, vete al parque, vete a donde quieras. A las 6 de la tarde nos vemos aquí y entonces ya podrás venir, comer, descansar, bañarte, lo que quieras. Pero mientras, nada, no en mi casa. Y yo decía, no, pues mejor me voy a la iglesia contigo. No nos reunimos los sábados y nos reunimos los domingos porque hay una razón, y ahorita la vamos a ver, pero antes vamos a Romanos 14. Romanos 14, Pablo escribe, y eso ya lo vimos algunos de nosotros que estamos estudiando Romanos, y hablando de los hermanos que son débiles y de los que son fuertes, Pablo escribe y dice, uno hace diferencia entre día y día, es Romanos 14, 5. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y lo que Pablo está diciendo es, unos sí lo guardan, otros no lo guardan. Y unos son débiles y otros son fuertes y unos tienen esta creencia y otros tienen otra creencia. Y luego escribe en Colosenses. Le doy un segundo para que encuentre el libro de Colosenses, capítulo 2. Está adelantito de Romanos. Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Mismo Pablo escribe y dice, por tanto, y ahí va, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y entonces tú no encuentras una escritura en el Nuevo Testamento que diga que tiene que ser el sábado. Es una sombra. Cristo ya la cumplió. Por eso, y aquí es a donde viene la razón, y lo platicamos hace un segundo, nos reunimos el domingo porque el Señor resucitó un domingo. Y es el primer día de la semana. Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice lo siguiente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, viendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí es donde se le durmió aquel y se cayó, ¿se acuerdan? ¿Sí lo ha leído? Se cayó del balcón mi pariente, ese Eutico creo que fue el que se cayó y se murió. Y Pablo va, lo resucita y lo vuelve a meter para que siga escuchando el mensaje. Dice el primer día de la semana. Ahora acompáñenme a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Primera de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y ahí va. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y así encontramos el día del Señor. En el nuevo pacto ya no es el sábado, sino el domingo.
Se reunían en el primer día de la semana, se reunían aquí, partían el pan, levantaban las ofrendas, se reunían para la enseñanza. Nos reunimos el día de hoy porque el Señor resucitó en este día. Ya no es el sábado. Y me encanta porque el versículo, acompáñame otra vez a Mateo 12, ya nos estamos perfilando hacia el final. Mateo 12, 9. Jesús les ha dicho todo esto. ¿Qué no leyeron de David? ¿Qué no saben? ¿Qué no saben que los sacerdotes? ¿Qué no saben que yo soy mayor que el templo? ¿Qué no saben? Les está diciendo, y lo que va a hacer a continuación es extraordinario, porque en lugar de seguirse el camino, recuerden que Jesús siempre que llegaba a un lugar se dirigía a la sinagoga. Y dice el versículo 9 de Mateo 12, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Me encanta porque Jesús los confronta. En lugar de darles la vuelta, va con ellos y dice, vámonos a la sinagoga y ahí vamos a platicar. No, yo no pensó que los fuera a ofender, los fue y los confrontó. El versículo 10 dice Mateo 12:10, y he aquí había uno que tenía una mano seca, que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahora aquí hay dos casos muy interesantes. Este hombre que está ahí no significa absolutamente nada para ellos, lo van a utilizar solamente para tentar a Jesús, ¿cierto? No les importa a la gente, lo van a utilizar solamente para ver qué dice Jesús. Y otra cosa que resalta es que reconocían que sanaba. Por eso le preguntan, ¿es lícito sanarlo o no? Claro que más adelante en Mateo vamos a aprender que ellos reconocían que sanaba por el poder de Belcebú, lo vamos a ver después. Versículo 11, y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Parece ser que estos hombres eran mentirosos, porque les dice, ¿acaso no lo has hecho? Si una de tus ovejas va y se cae, ¿no vas y la sacas? Están imponiendo cargas sobre gente, pero ellos no lo están llevando a cabo. Y parece ser que a ellos les interesa más las ovejas, la economía, que cualquier otra cosa. Es como los hindús de hoy en día, que no matan una mosca porque dicen, híjole, ¿qué tal si es alguien que está encarnado en la mosca? Eso piensan. No matan a las ratas. No sé si usted sepa, pero en la India hay un templo de las ratas y las alimentan. No las matan, las alimentan. Y a las moscas no las matan porque es alguien que está reencarnado ahí, está cumpliendo un karma y no vaya a ser que mate yo a mi bisabuelo y luego. Y esto es cierto, esta gente así vive y las moscas y las ratas y se comen, no matan a las vacas y la gente se está muriendo de hambre. ¿Sabía usted que los hindús no le dan limosna a la gente pobre, a la gente que tiene necesidad? Porque ellos piensan que tienen que soportar ese sufrimiento para ganar su camino al siguiente nivel. Parece ser que en el judaísmo había algo similar en cuanto nos importa más la economía que las personas. Y el Señor lo deja muy claro. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Marcos capítulo 3 describe un poquito más esto, lo que está pasando. Mateo lo describe así y Marcos lo ve desde otro punto y añade un poquito más y dice Marcos 3:4, y les dijo, ¿es lícito? Les preguntó en este caso, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y dice el versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Jesús se molesta porque ve la dureza de su corazón. Siempre compasivo, sana a este hombre,
Regrese conmigo, por favor, a Mateo 12:13. Ya vamos a acabar. Mateo 12:13 nos narra y dice: entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Si había algo bueno que hacer para el hombre, si alguna vez hubo algo bueno que se pudiera hacer en el día de reposo, ¿acaso no sería hacer el bien, sanarlo? Por supuesto. Hacer el bien y tener la capacidad de hacer el bien y no hacerlo es malo. ¿Qué mejor día que hacer el bien que en el día de reposo? Termino con esto. Mateo 12:14. Y saliendo los fariseos, tuvieron consejo. ¿Sabe lo que significa eso? Se reunieron. Vengan, ¿qué vamos a hacer con este? Y dice, para destruirle. Impresionante. Impresionante. La lección de Jesús es muy clara. Dios quiere misericordia, no ritual. La única función que tiene cada ceremonia es mostrar una actitud correcta. Porque si corrompes la ilustración sin tener una actitud correcta, has violado el propósito. Y quiero terminar con esto. Y ojalá lo pueda meditar. ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué adoras? ¿Cuál es el propósito? ¿Estás aquí porque crees que es tu deber? ¿Cómo defines tu verdadera espiritualidad? Porque algunos cristianos somos muy legalistas. Pregúntate si estás atrapado en un montón de reglas o si realmente conoces un yugo fácil y una carga ligera. Piensa y medita en esto. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta tarde ya. Al observar, Señor, lo que nuestro Señor, tu Hijo amado Jesús, hizo en esta situación al confrontar a los fariseos y mostrarles, Señor, nos damos cuenta, Padre, que tu corazón, Señor, es misericordioso, lleno de amor, y que estás dispuesto aún a pasar por alto las ceremonias con tal de suplir la necesidad de tus hijos. Nos lleva a pensar lo bueno y justo que eres, lo misericordioso, y lo religiosos que podemos llegar a ser los hombres, y lo equivocado que podemos estar, Señor, al malinterpretar las cosas, Señor, que tú tienes en tu palabra. Te pido, Señor, humildemente que nos permitas ser guiados en tu verdad, que nos permitas crecer en tu palabra, que el amor que tú tienes para nosotros sea lo que nos distinga, que nos amemos los unos a los otros, que nos ayudemos, Señor, que esté de nuestro corazón lejos el juzgar, criticar, poner cargas innecesarias en nuestros hermanos más débiles, que aquellos que necesitan fortalecer su vida puedan encontrar en ti, en tu palabra, en una relación genuina contigo, un crecimiento. Te pido por mis hermanos, Señor, por cada uno de ellos, que los hagas crecer y madurar, que todo el lastre, que toda la levadura, Señor, que tengamos en nuestra vida sea puesta a un lado, sea quitada, Señor.
Ayúdanos a madurar y a crecer. Despierta en cada uno de nosotros hambre y sed por tu palabra, un compromiso contigo de amarte, de servirte, de honrarte, de obedecerte. Bendice a cada matrimonio, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a nuestros hijos, a nuestros niños ahí en sus clases con tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te pedimos con humildad que este grupo de personas que somos podamos crecer en ti, podamos madurar. Permítenos reflexionar en las preguntas, Señor, ¿a qué venimos? ¿Cómo llevamos nuestra relación contigo? ¿Qué es lo que estamos viviendo, Señor?